Tenemos más información, tenemos más noticias y vamos a hablar un poquito del panorama que viene a partir de noviembre, cuando se posesione al gobierno electo en las urnas, sobre todo el panorama económico que va a tener que afrontar los primeros días del siguiente gobierno. Para hablar de este tema, hoy nos acompaña el diputado Miguel Roca, quien se encuentra con nosotros en nuestro estudio. Ernesto, diputado, buenas noches y bienvenido. Bienvenido. Gracias por acompañarnos. Muy buenas noches, un saludo a los dos y un saludo fraterno a todos los televidentes de TVU. Diputado, ¿cómo ve el panorama electoral rumbo a la segunda vuelta? En primera instancia, ¿el país está polarizado nuevamente? Bueno, primero comencemos por lo positivo. El MAS no va a estar dirigiendo el país ni tiene presencia en el Parlamento. Eso es altamente positivo, eso es algo por lo que muchos de nosotros hemos luchado mucho. Por ejemplo, yo y miles de personas desde el 16, desde el referéndum que nos quisieron birlar, el famoso movimiento del 21F, ¿no? Y estos 5 años en el Parlamento. Entonces es una gran noticia. Ahora tenemos la segunda vuelta electoral, que fue un mal invento, lo sostengo, es de las malas cosas de la Constitución. Primera vez que lo vamos a usar, pero si vemos a Perú y a Ecuador para dos ejemplos muy cercanos, es un desastre, porque te genera gobiernos débiles en minorías parlamentarias. Entonces se han caído gobiernos en Ecuador, se han caído gobiernos en Perú, y estas son las cantaletas majaderas de los izquierdistas. O sea, los izquierdistas inventaron este engendro de la segunda vuelta. Era mucho mejor lo que teníamos antes, que la segunda vuelta era congresal, te obligaba a pactos serios políticos, ¿no?, para gobernar, y tuvimos estabilidad y tuvimos institucionalidad. Las megacoaliciones. Sí, pero justamente los izquierdistas, porque además la universidad está llena de los izquierdistas con estas teorías, ¿no? No, que es una barbaridad, que la democracia pactada, como si fuera malo. La democracia es pues pactar entre visiones contrastadas, entre diferentes programas y visiones políticas. Eso es pues la democracia. Entonces demonizaron la democracia pactada y fue lo que le trajo a Bolivia estabilidad, institucionalidad democrática. Y ahora vamos a la segunda vuelta y no se sabe qué va a salir. O sea, todos piensan, o sea, hay el temor, y justificado creo yo, de que nos genere un gobierno débil. Si bien, como señala diputado, no va a haber una presencia del MAS específicamente en los escaños, como tenían esa mayoría a la cual estábamos acostumbrados, pero hay una tendencia del PDC a como que ir por el lado de la izquierda. ¿Cómo lo definiría? ¿De Hacen qué un guiño lugar? con la izquierda. A ver, vamos por partes. El PDC, el Partido Demócrata Cristiano, que tiene 71 años de vida. Bueno, en teoría sí. Tiene una doctrina humanista, que la conozco muy bien. Mi padre fue entre los fundadores, fue presidente del partido, yo la conozco. Pero es Lara. Y no es pues de izquierda el PDC, es de centro derecha. El PDC tradicional, histórico, en Europa, en Venezuela, en Chile, en Centroamérica, se lo puede, en lo simplista que se necesita hacer, se lo puede catalogar de centro derecha. Ahora, los diputados y senadores que han sido elegidos por el PDC, yo creo que ni el PDC los conoce. Yo creo que ni el propio Rodrigo Paz y Capitán Lara sabe quiénes son sus bancadas. Y eso les va a generar debilidad. Entonces, primer elemento. Claro. Segundo elemento, el PDC sigue con un muy serio problema de gobernanza. Sigue el PDC acéfalo, sin dirección. Lo que hay es una firma autorizada ante el Tribunal Electoral por parte del señor Roberto Castro, que decidió inscribir el binomio Rodrigo Paz Capitán Lara con todos los diputados y senadores. Esa firma autorizada está. Es como, es como el ejemplo, en la empresa no hay directorio ni gerente general, pero el que tenía registrada la firma en el banco, esa firma no ha cambiado porque se necesita un nuevo directorio para cambiar la firma. Entonces la firma sigue registrada en el banco, pero no hay directorio. Es algo parecido a lo que pasa en el PDC. Entonces, los camaradas del PDC se tienen que poner de acuerdo y tienen que darle gobernanza a ese partido, que es el que tiene que dirigir a esa bancada. Y obviamente en estrecha coordinación política y programática con el binomio presidencial, es decir, el presidente y el vicepresidente. Ahora, en ese marco... Si llegaran a hacerlo. Y si no, si son oposición, es más complicado, porque entonces es el PDC el que da la línea partidaria. Ahora, en ese marco, ¿hay un error político? ¿Se adelanta el PDC al reunirse con Luis Arce
para hablar de la crisis económica y que de ahí nos salga un documento en el que diga, por ejemplo, el gobierno va a ejecutar hasta aquí el presupuesto y le va a dejar este presupuesto para noviembre, diciembre, va a garantizar gasolina, va a garantizar que hayan dólares en el Banco Central. ¿Eso se debería haber pactado en esa reunión? Hay dos formas de verlo. Que el PDC fue, y no hablemos del PDC, insisto, más bien del binomio, de que el candidato Rodrigo Paz fue, o vemos de que el candidato Tuto Quiroga no fue. Si yo hubiera estado en sus zapatos, yo hubiera ido. Porque no hay nada malo con escuchar. Ya, se puede decir que Arce ahora está jugando la careta democrática cuando ha sido absolutamente autoritario estos 5 años ya. Pero no está mal ir y saber de primera mano lo que está pasando. A ver, si tu adversario te dice quiero hablar contigo, tú puedes decir no me interesa y andate a tal parte, puedes decir a ver, te escucharé. Y creo que lo sensato es decir a ver, te escucharé. Entonces ese es el punto. Ahora, la economía. La economía está hecha trizas. Y yo creo que, no sé qué habrán hablado en esa reunión, pero lo que sabemos es que se mostró una realidad, no sé qué tan fidedigna, pero descarnada de lo hecho trizas que está la economía. Entonces, desde la teoría económica, quienes hemos pasado por las aulas universitarias de economía, que nos enseñan la definición de crisis es un déficit fiscal con un déficit de balanza comercial, eso se llama déficit gemelo, en términos simples, cuando el gobierno gasta mucho más de lo que le ingresa y cuando la economía importa mucho más de lo que exporta, o sea, salen mucho más dólares de los que entran. Entonces, esa es la falta de dólares, esa es la inflación, ese es el desastre. El desempleo, las cifras nos dicen, no, 9 de cada 10 trabajadores bolivianos están en la calle o están en su negocio tratando de cancharse y cada vez es más difícil cancharse. Me dicen los compañeros gremiales, porque cada vez más hay más ambulantes, ya no basta tener tu puestito en la calle porque hay ambulantes. Y si no hay ambulantes, hay gente en marketplace, gente que ha perdido su trabajo tratando de vender, de hacer lo que sea. Entonces, ese es un desastre. Y eso también en la economía se llama stagflación, o sea, dos términos en inglés, stagnation, ¿no? Stagnation es estar parado, paralizado, ¿no? Con inflación. Eso es lo peor que te puede pasar en la economía y eso tenemos ahora. Pero lo que nadie está hablando, y me preocupa mucho, es la economía, esa es la economía del gobierno central, lo que acabo de describir. ¿Qué pasa con la economía de los 340 municipios, las 9 gobernaciones y las 14 universidades públicas? Están quebradas. Viven principalmente del IDH. Solamente del 23 al 24, el IDH cayó en 24%. Entonces, los municipios, que es lo más cercano a la gente, no tienen ni siquiera algunos para pagar sus sueldos, no tienen para la infraestructura de educación, no tienen para la infraestructura de salud, las gobernaciones no tienen para los ítems de salud. Ese era el gran problema que había en Santa Cruz, hasta ayer, hasta el viernes, paros, ¿no? Sí. Entonces, y además los municipios compran bienes y servicios, como el modelo masista ha llegado hasta los municipios. El Estado es el que compra bienes y servicios, entonces todos le venden al Estado y ahora no les pagan. Y lo peor, hay una cosa peor que no tener trabajo, porque es muy terrible no tener trabajo, no poder llevar el ingreso a tu casa. Y es tener trabajo, trabajar, esforzarte y que no te paguen. Eso es peor que no tener trabajo. Y eso está ocurriendo porque los municipios están entrando en quiebra. Yo no he escuchado a ningún candidato hablar de este problema. ¿Cuál es su propuesta? Cae el IDH y los municipios, ¿qué vamos a hacer? Dicen 50-50 y no nos dicen cómo. Por ejemplo, yo he hecho la propuesta. El impuesto a la cerveza se lo tenemos que transferir ya no más, y lo deberíamos hacer antes del cambio de gobierno, a la gobernación, para que la gobernación coparticipe con sus municipios y su universidad. Con este cambio resolvemos el problema de la caída del IDH. Sí, le quitamos al gobierno central, pero ese gobierno central, que es una caja negra de corrupción e ineficiencia, por Dios, el municipio a mí me preocupa, los municipios. Y Bolivia depende de sus 340 municipios. Y dentro de ese panorama bastante caótico económicamente viendo al país,
¿Ha analizado las dos propuestas? ¿Cómo vienen a enfrentar y a tomar el gobierno? El nuevo presidente obviamente va a tener un reto difícil, pero ¿cuál de las propuestas o del plan de gobierno se acomoda más? Bueno, aquí lo he estudiado porque es mi responsabilidad y tengo la formación para hacerlo. El plan de Tuto es bastante detallado en lo que quiere hacer. El plan del PDC, y estoy hablando de los planes publicados por el Tribunal Electoral, son enunciados. Vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Ahora, si nos vamos a que el plan del PDC es lo que está diciendo en su TikTok el capitán Lara, ya es una realidad totalmente diferente. ¿Altamente populista? Sí, sí, sí. Y lo tengo que decir, y no quiero aquí tratar de inclinar la balanza para un lado o para otro, no es mi rol en este momento, pero sí es altamente irresponsable. Casa de 2 pisos para todos, esa es la última con que salió, ¿no? 2,000 bolivianos de renta dignidad para todos los viejitos, ¿no? Que todas las mujeres van a recibir un salario mínimo universal. Y no dice de dónde y no lo comentan. Entonces, esto no quiere decir que estoy 100% de acuerdo con el programa de Tuto, pero definitivamente es un programa mucho más detallado y mucho más... ¿Más responsable? Más responsable. Ahora, diputado, ¿qué es lo que se puede hacer desde el legislativo? Todavía tienen un tiempo para sesionar, para asegurar, por ejemplo, diésel y gasolina hasta fin de año al menos. ¿Hay medidas que se pueden tomar desde el legislativo para un poquito frenar esta caída abrupta que tiene el país en el tema económico? Definitivamente. Yo he presentado hace varios meses una ley de carburantes que hace 5 elementos. Y a ver, el televidente o la gente de los equipos de los dos candidatos, a ver si están de desacuerdo con uno. Sacar el monopolio de YPFB, que nos ha traído esta situación desastrosa. Sacando el monopolio de YPFB, liberar toda la cadena logística al sector privado. O sea, que el sector privado pueda, irrestrictamente y garantizadamente, importar, transportar, almacenar y vender. Luego, no le cobremos impuestos por un año a toda esa cadena. ¿Qué sentido tiene cobrar impuestos con una mano para decir que vas a subvencionar con la otra? Entonces, no le cobremos impuestos, 0 impuestos. Luego, saca de sustancias controladas al diésel y la gasolina, que genera ineficiencia, corrupción. Hablen con cualquier agropecuario, con cualquier minero, con cualquier constructor que necesita mover diésel, y no, porque los narcotraficantes lo necesitan, entonces sufre todo el pueblo boliviano, y el narcotraficante, bien, gracias, ese sí tiene todo el diésel que necesita cuando quiere, donde quiere, porque tiene para pagar, para coimear, para todo, entonces lo sacas. Y lo último, los dólares baratos, esos tan escasos, que el gobierno tiene a 6.96, producto de la exportación de gas o de créditos internacionales. ¿No te gustaría, Paola, recibir dólares a 6.96? Claro, a todos. Los amigos camarógrafos o los que no ven, no nos gustaría. Claro. Entonces, ¿cómo le vamos a dar esos dólares 6.96 a yacimientos a los que probadamente son ineficientes y tienen, pero así las denuncias de corrupción? Entonces, lo que prevé esta ley es, lo subastamos. Este dólar a 6.96 se lo entregamos a quien nos ofrezca más litros de gasolina y diésel. Aprobando esta ley, en cosa de 2-3 semanas se ordena el mercado y podemos traer combustible. Yo decía, y lo sigo sosteniendo, a 6.96 si le entregamos el dólar, a menos de 5 bolivianos. Y ya no hay la discusión electoral, porque Manfred ya no es parte de que si tenía razón, ya. Si no es a 5, va a ser a 5.50 o a 6. Pero el diésel más caro es el que no hay. Eso lo dice cualquiera que consume. ¿Y se puede aprobar esto hoy? La única oposición serían los arcistas, pero sí, sin ellos se tienen. Y ni siquiera todos los arcistas, porque he hablado con colegas diputados arcistas que saben que hay corrupción en yacimientos y en esa rosca de la ANH que los andan renunciando y qué sé yo. O sea, hay arcistas que están dispuestos a aprobar. Pero el presidente de diputados, Omar Yujra, simplemente no quiere ponerlo en agenda. Y lo que me llama la atención es que mis colegas de oposición, o sea, que actualmente están en el proyecto político de Tuto o de Samuel, tampoco reclaman. O sea, tampoco reclaman por esto. Es una indolencia que me cuesta entender. Pero esa es una medida que deberíamos hacer. Aprobando ley de carburantes podríamos aprobar créditos. Por ejemplo, bueno, ya tiene un problemilla que es salvable, pero podríamos aprobar el crédito japonés de 100 millones para que se subaste con la ley de carburantes y se entregue al privado esos
a privados esos 100 millones, que obviamente tienen que tener el compromiso y las garantías y todo para entregar la mayor cantidad de diésel y gasolina. Son muy buenas propuestas, pero es una carrera contrarreloj, porque ¿hasta cuánto es el periodo donde van a legislar? Hasta el 7 de noviembre, a la medianoche, para ser precisos. Pero es que podríamos. Falta voluntad política. Con un poquito de voluntad política, ¿no? O lo que deberíamos hacer, que sí lo encuentro más difícil, pero con voluntad política se podría hacer. Yo presenté un anteproyecto de ley para el impuesto a la cerveza. Ustedes saben que el impuesto a la cerveza, el año 2023 ya recaudó más que el IDH. Imagínense. Ahí vi un meme, entonces los borrachos mantenemos al Estado. Pues sí, señor, aunque suene gracioso, ¿no? O sea, entonces pásale el impuesto a la cerveza a las gobernaciones, que lo coparticipen con los municipios y ha resuelto varios problemas. Y esas medidas que son elementales, no las quieren ni siquiera discutir, porque ni siquiera he tenido yo la suerte de que me digan, no, ¿sabes qué, Miguel? Estás mal por esto y esto es mejor hacer tal. No, simplemente es, sí, es buena idea, pero que lo vea el próximo gobierno. Sí, mientras tanto el pueblo boliviano sufre, insisto. La deuda flotante es básicamente lo que los municipios le deben a sus proveedores. Es altísima. O sea, los bolivianos, gran parte de los bolivianos, están trabajando y no reciben paga por su trabajo. Porque una empresa contratista, por decirte que arregla una escuela, esa empresa tiene empleados. El municipio no le paga a sus empleados, no le paga a sus contratistas. Los empleados no pagan las deudas que tienen de alquiler, o sea, se atasca la economía. Y lo que sí me impresiona es que este tema fundamental de 340 municipios y las universidades que caen dentro de este mismo contexto, no lo están hablando los candidatos. Y tenemos que darle solución inmediata a eso. Muy bien. Ojalá exista voluntad política para poder llevar adelante estos proyectos que son muy interesantes y que necesita el pueblo boliviano. La verdad que el tiempo nos quedó corto, diputado. Realmente son temas muy urgentes. Esperemos de alguna manera que se les ilumine a quienes están a cargo fundamentalmente, como la presidencia de la Cámara de Diputados o senadores, para llevar adelante esto. Que Dios ilumine sus mentes y ablande sus corazones, porque la solución está sobre la mesa.